Nuevamente los invito a meditar en las Sagradas Escrituras y para ello precisamente vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a hablar en esta ocasión en un tema que es importante. Todo lo que la Biblia enseña es importante y necesitamos nosotros meditar y prestar atención a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y nuestro tema en esta hora a tratar se titula La tragedia del hombre. La tragedia del hombre. Y para ello vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El profeta Jeremías les exhortaba a que no solamente hicieran caso de lo que él les anunciaba que era la palabra de Dios, sino que al mismo tiempo les decía en relación con aquello en la cual el hombre realmente adolece. Es la tragedia del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque conforme lo que vemos aquí en la palabra de Dios, vemos nosotros que en realidad el hombre ha exaltado otras cosas en lugar de aquello que debe de ser para él de gran importancia, es decir, lo único en importancia. Pero esta tragedia viene desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén, el hombre comenzó a despegarse, es decir, a hacer caso omiso de Dios, y entonces se concentró en otras cosas totalmente diferentes a lo que significa el tener el temor de Dios. Esta es una tragedia que ha arrastrado al hombre a través de los siglos y que en nuestros tiempos todavía más se acentúa. Y es necesario que nosotros volvamos a lo que la palabra del Señor nos enseña e indiquemos en nuestra vida cuál es la pauta a seguir para poder nosotros en realidad buscar a Dios. Ahora bien, esta tragedia se ha acentuado, como ya dije, en nuestros tiempos. ¿Y cuál es esa tragedia? Bueno, aquí encontramos 3 puntos que son importantes en los cuales nosotros reflexionemos y pensemos, porque el mismo Señor, nuestro Dios, nos está diciendo exactamente en aquellas cosas que nosotros adolecemos y que la sociedad en general adolece, y que en ese sentido en realidad está encaminándose a su propia destrucción a causa precisamente de desobedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, ¿cuál es esa tragedia? Primero, la de exaltar en el hombre la vanidad. Eso es lo que más exalta, la vanidad. ¿Y cómo lo sabemos? En el versículo 23. Fíjense lo que dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. He ahí lo que el profeta Jeremías les está enfatizando a su pueblo, al pueblo al cual él realmente amaba.
Pero ¿qué es lo que le reclama de parte de Dios? Exactamente lo que nosotros vemos aquí. ¿Qué es incluso lo que nuestra sociedad exalta por encima de todas las cosas? La sabiduría. Es decir, incluso nosotros, la sociedad en general, el mundo, premia el hecho de ser supuestamente sabios. Pero la Biblia nos enseña que el hombre ha llegado a endiosar la sabiduría y el conocimiento. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, sí, que Dios habla acerca de que nosotros debemos de ser sabios, pero lo que no debemos hacer es endiosar ese conocimiento que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Por encima de Dios tenemos nosotros el conocimiento y la sabiduría. Y la exaltamos por encima de cualquier cosa. Por eso el Señor les dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque incluso el apóstol Pablo nos dice, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, se tiene como locura el hecho de que prediquemos el evangelio, pero eso es mucho mejor que ser sabios. Incluso también el apóstol Pablo nos enseña, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría? Y es que, olvidándose lo más importante, hemos nosotros concentrado nuestra atención al conocimiento. Pero no solamente eso. Si la persona es valiente, y por encima de cualquier cosa también, cuando una persona es valiente se le alaba. Y la persona también se exalta. Es decir, ese valor y esa valentía lo toma por encima de lo que es más importante, que es Dios y que es su palabra. Es verdad que debemos ser valientes para seguir al Señor, para obedecer su palabra, pero no para cometer incluso nuestras propias fechorías, El Señor no aprueba eso. Y no se diga las riquezas. Las riquezas nosotros las buscamos por encima de lo que sea. Si incluso estamos dispuestos a apachurrar a los demás con tal de nosotros ser ricos. Y el hombre ha llegado entonces a endiosar tanto la sabiduría que se exaltan y se gozan y se regocijan por encima de las personas que no tienen nada. Es por eso entonces que el profeta nos habla y nos advierte. No se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe, porque eso en realidad está exaltando la vanidad. Y mis amados hermanos, si algo a nosotros nos hace vanidosos, es el tener dinero. Por eso hacemos hasta lo imposible por conseguir los pesos y centavos. Por eso el Señor Jesucristo mismo nos dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, cuando nosotros las riquezas las ponemos por encima de cualquier situación y más por encima de Dios. Es por eso entonces que esa es la tragedia del hombre que a través de los siglos se ha manifestado. Y el Señor nos enseña y nos dice, no se alaben en eso, están equivocados. Cuidado con exaltarse y sentirse los grandes porque tienen riquezas, porque tienen dinero. Y mis amados hermanos y mis amigos, en realidad, lo que hoy tenemos en la sociedad y en realidad endiosamos por encima de todo, y no nos importa atropellar a la gente con tal de lograr aquello que nosotros queremos.
las riquezas. No se digan los políticos. Matan, extorsionan, destruyen con tal de lograr sus millones de pesos. Y la Biblia nos enseña, cuidado con eso. Cuidado. Por eso el Señor Jesús dijo aquella parábola cuando aquel rico se solazaba porque tenía riquezas. ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Por eso la palabra de Dios nos enseña continuamente. Cuidado con exaltarse, porque el que se exalta será humillado. Y nosotros exaltamos en este sentido la vanidad. Porque eso es nada más ni nada menos, exaltar la vanidad. ¿Cuál es la otra tragedia del hombre? Menospreciar el conocimiento de Dios. Lo menospreciamos. Es lo que nos dice el versículo 24 al principio. Dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Eso es lo que nosotros debemos de alabar. El hecho de que la persona busca por cielo y tierra el conocimiento de Dios. Pero eso nosotros simplemente no lo tomamos en cuenta. Menospreciamos el conocimiento de Dios. Y si alguien busca al Señor, lo tenemos como nada y como nadie. Cuando en realidad lo más importante que nosotros debemos de hacer es conocer a Dios. Eso es lo más importante. ¿Para qué nosotros hemos nacido? Para conocer a Dios. ¿Para qué hemos crecido? Para conocer a Dios. ¿Para qué nosotros nos movemos en este mundo? Para conocer a Dios. Eso debe ser lo más importante en nuestra vida. Porque terminamos nuestra vida sin conocer a Dios. La eternidad va a ser terrible y espantosa. Porque no conocimos a Dios. A Dios, por eso el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Qué ganamos con ser sabios? ¿Qué ganamos con ser valientes? ¿Qué ganamos con tener grandes riquezas? Si al final del día somos condenados y vamos al infierno. Incluso nosotros por ahí oímos de repente en la radio o la televisión que se menciona, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Sí, pero es palabra de Dios, pero son palabras que nada más mencionan, ni siquiera reflexionan en ello. Y ganar el mundo es precisamente estas cosas, y pierde su alma. No reflexiona y piensa. El alma la está perdiendo. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero no lo razonamos ni lo pensamos. Porque en realidad nos involucramos en cosas totalmente diferentes y nosotros extrañamos totalmente y no sabemos respecto al conocimiento de Dios. Por eso el profeta Oseas se quejaba que Dios les decía a su pueblo, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Fueron tenidas por cosa extraña, ¿por qué? Porque no conocieron a Dios. Y lo más importante es conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Para qué estamos en este mundo? Principalmente y únicamente en realidad, para conocer a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y la gran tragedia del hombre es que se ha olvidado de Dios. Sí, dice la Biblia, el Señor Jesucristo también lo reconoció y lo enseñó. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos, porque no lo conoce. Debemos de luchar por conocer a Dios. Tercero, ¿cuál es la tragedia del hombre? Pisotear lo bueno y verdadero.
Fíjese lo que dice el final del versículo 24. Mas alábese en esto el que se viere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero lo que menos nosotros tenemos es ser misericordiosos. No, no somos misericordiosos. Y el hecho de que nos menciona la palabra de Dios, porque en realidad no lo hacemos. Hacer justicia. No hacemos justicia. No amamos la justicia. No la queremos para nosotros la justicia. Queremos siempre cometer injusticias porque es lo único que la sociedad sabe. Hacer injusticias. Y mucho menos hacer juicio. Y eso es lo que en realidad el Señor quiere. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo. El amar misericordia y hacer justicia, porque es lo que el Señor quiere. Pero la gran tragedia del hombre es que no le gusta para nada la justicia. No le gusta para nada la misericordia. Simplemente se la pasa cometiendo toda clase de atropellos, de tropelías y de injusticias. ¿Cuál es la tragedia del hombre? El hecho de que no conoce a Dios, no hace justicia. Y Dios ha buscado que los hombres busquen justicia, pero no lo hace. Mis amigos y mis hermanos, debemos nosotros de ser los primeros en ser misericordiosos. El Señor Jesucristo tiene una bienaventuranza para los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hagamos caso del Señor y obedezcamos a Dios. Creamos lo que el Señor nos dice. Hagamos lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Y dejemos eso para el mundo, que no quiere oír absolutamente nada de Dios. Nosotros, como creyentes, como cristianos, somos responsables de ser misericordiosos, de amar la misericordia y la bondad, de amar a nuestro Señor Jesucristo, conocerlo y entenderlo, porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios los bendiga.